Bueno, ahí sigo compartiendo. ¿Qué les iba a decir? Bueno. Bien, entonces sigamos y a medida que nosotros vamos avanzando seguramente se unen los compañeros. Acá estamos. Bien, ojo, repito, no está mal la posibilidad de señalar esta parte que estoy mostrando ahora, en la que nos desarrollan el contenido de la película, es una buena opción. Si alguien lo marca, no va a estar mal. ¿Sí? Yo solamente me estoy adelantando porque después vamos a mirar cómo se relacionan estas ideas principales en todo el texto. Entonces, les sugiero que... Profe, ¿Sí? ¿podemos marcar las dos? ¿Pueden marcar las dos? Sí, pero como posibilidad. ¿Sí? Si ustedes dudan, pueden marcar las dos. Después, en el largo plazo, conviene dejar una sola idea principal por párrafo. Al final de la actividad debería quedar una sola. Bueno, vamos al último párrafo. Dice, estas producciones audiovisuales presentan relatos sobre posibles usos futuros de la tecnología digital, algunos de los cuales pueden considerarse apocalípticos. La biotecnología y la inteligencia artificial ya nos permiten imaginar una simbiosis total entre el hombre y la informática. Estamos hablando de una mixtura entre el cuerpo humano con la técnica, no ya como prótesis, sino como un elemento constitutivo de la vida. ¿Acá qué podemos marcar? Acá es como que en este párrafo estamos en el presente y nos podría explicar cómo pasaría el futuro de la tecnología, básicamente. Bien, sí, Y para mí lo que se debería marcar sería lo primero que dice, estas producciones audiovisuales presentan relatos sobre posibles usos futuros de la tecnología digital, algunos de los cuales pueden considerarse apocalípticos. bien, la primera oración marca Franco. Después tenemos dos oraciones más. La biotecnología y la inteligencia ya nos permiten imaginar una simbiosis entre el hombre y la informática. Y la última dice, estamos hablando de una mezcla entre el cuerpo y la técnica, no como una prótesis, sino como un elemento constitutivo. De esas tres, tendríamos que elegir una que sea distintiva de este párrafo. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen muchas veces textos de este tipo es repetir ideas que ya se dijeron antes para poder recapitular y traer de nuevo esa información y relacionarla con la información nueva. Pero ojo ahí, porque si nosotros reconocemos eso, vamos a decir, bueno, no puede haber una misma idea principal en dos párrafos diferentes. Cada párrafo tiene una finalidad distinta que el otro. Entonces, si ya nos habían dicho que estas producciones presentan relatos sobre futuros de la tecnología, no creo que esta sea la idea actual. ¿Cuál es lo novedoso de este párrafo? ¿Qué es lo que introduce? La última oración. La última oración dice Renata. Bien, porque si consideramos, por ejemplo, la segunda, ¿qué nos dice? Que ya podemos pensar en cómo se mezcla el hombre y la informática. Es alguna idea que ya se había dicho. En cambio, la última es una oración que introduce información nueva y digamos que es el núcleo informativo de este párrafo. A ver, si lo señalamos entonces, sería, estamos hablando de una mixtura entre el cuerpo humano con la técnica, no como prótesis, sino como un elemento constitutivo de la vida. Bueno, esta entonces convence más para poder cerrar esta idea de las ideas principales de cada párrafo
se oponen entre sí, no se deberían poder repetir, es una por párrafo, es característica de él, condensa la información importante y además permite hacer relaciones en todo el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si antes había dicho al principio que el cuerpo se combinaba con la técnica, al final, ¿qué dice sobre eso? ¿Cómo se combinan el cuerpo humano y la técnica? Según el último párrafo. A través de la biotecnología y la inteligencia artificial, Sí, pero sobre cómo se en esto que combina. marcamos, Lo ¿cómo habla es? como algo que se puede unir para crear un mundo, por decirlo. Dice que se suma como elemento constitutivo de la vida, o sea, como se une a la vida diaria de las personas, por así decirlo, la tecnología. Exactamente, muy bien. Se une a la vida diaria, ¿y qué significa que sea como prótesis? Porque dice que no es como una prótesis. Sino como un elemento constitutivo de la vida, como dice en el párrafo. Claro, pero yo les No pregunto, sé si lo tengo. ¿qué imaginan que quiere decir cuando dice que la técnica no es una prótesis? ¿O qué sería que fuera una prótesis? Una prótesis es como algo que reemplaza alguna parte del cuerpo, ¿no? Bien, es un agregado. Es algo que vos le ponés por encima al cuerpo o a algún elemento que sea para que cumpla una función. Esa es una prótesis. Ya no es entonces la idea de la tecnología es una prótesis, ¿sí? Un agregado que yo le hago, sino y cuando yo agrego no se une del todo. En cambio, la otra visión es un elemento constitutivo, ya no es algo que yo estoy agregando por fuera, ¿sí? Sino que forma parte ya de la vida y del cuerpo humano. Bien, entonces presentó una diferencia entre estas dos formas de ver cómo se unen o combinan el hombre y la tecnología. Por un lado puede ser como prótesis y por otro lado puede ser como un elemento constitutivo de la vida. Son las dos posibilidades. La palabra mixtura que aparece acá significa justamente mezcla, combinación. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No vamos a continuar con las actividades de la página esa, vamos a hacer otra. Vamos a hacer esta actividad que yo les propongo ahora. A ver si ahora el documento no se traba. Vamos a guardarlo. No, me mata que me pone todo. No, sí, ¿verdad? Ay, yo me comí una porque se comió y no se comió. Papá la dejó en la bolsa y la... Ahí alguien tiene el micrófono encendido. Y no se dio cuenta al parecer. Bueno, vamos a hacer un cuadrito comparativo. Ya les digo cómo. Nosotros tenemos, según lo que veíamos, dos enfoques posibles. Ahí va, ahí se parece un poco más a lo que yo tenía en mente. Tema, enfoque. La clase la grabada, después la subí, ¿no? Sí, después la voy a subir. Escuchen entonces. Decíamos que los dos enfoques nos van a permitir pensar tanto lo más general como lo más particular. A pesar de que el texto es chiquitito y parece no decir mucho, en realidad podemos nosotros hacer una profundización para poder distinguir esta comparación que está haciendo a medias, porque hay muchas cosas que no dice, pero nosotros podemos completar con lo que conocemos, ¿no? Entonces, recuperemos lo del último párrafo, que es lo más importante, ¿no? Por eso está lo último. Dice que la mixtura entre el cuerpo humano y la técnica puede ser como prótesis o puede ser como elemento constitutivo de la vida. Entonces, uno de los enfoques es como prótesis. El otro es como elemento constitutivo. Recuerden que eso ya charlamos qué significa. En un caso es un agregado que no se une del todo, o sea que no, o sea, se une, pero no forma parte de él, sino que está uniéndose simplemente por fuera.
En el otro caso, la tecnología es parte de la vida, ¿sí? No es una unión. Ahora, si tuviéramos que redactar el tema, ¿cómo lo formularíamos? ¿Qué es lo que se ve por un lado como prótesis y por otro lado como elemento constitutivo? ¿Qué es? ¿Cuál es ese tema que yo lo puedo ver en un enfoque como prótesis y en otro enfoque lo puedo ver como elemento constitutivo? ¿Qué es? Que ya lo habíamos dicho, simplemente hay que escribirlo. Hablando de La tecnología o el uso de la tecnología la tecnología o el uso de la simplemente tecnología o el busquemos. uso de la tecnología en el futuro. ¿Se acuerdan que era muy general decir la tecnología? En realidad, la idea principal del primer ¿La párrafo ciencia ficción? también era muy general. La ciencia ficción es una excusa, digamos, nos permite pensar esto, mira, la posible combinación del cuerpo humano con la técnica, ¿sí? Que lo habíamos señalado como idea principal en el primer párrafo. Bueno, entonces, esto, pensemos cómo se puede combinar el cuerpo humano con la técnica. De eso habla el texto. Entonces, tema, Profe, sí. ese cuadro hay que copiarlo. No lo copien. Si ustedes están tomando apuntes, mejor, pero no es obligatorio. Esto es parte de la actividad, pero como yo lo que quiero decir es, si ustedes se demoran tiempo en escribirlo y tal vez eso les demanda y no pueden contestar, es mejor que participen y una vez que lo tenemos, ahí sí lo copien. Pero sí es necesario que lo terminen teniendo en la carpeta después porque es la actividad que estamos resolviendo. Si no lo alcanzan a copiar, de todas maneras lo pueden mirar después en la clase grabada para transcribirlo a la carpeta. Bueno, entonces seguimos. Les preguntaba yo el tema. El tema está bien, podemos pensar ciencia ficción, podemos pensar la tecnología, pero nosotros ya habíamos reducido a algo más específico que era cómo se combina el cuerpo y la técnica, que de eso hablaba el primer párrafo. El último párrafo te decía, bueno, pero no es como prótesis que yo lo planteo, yo lo muestro como un elemento constitutivo. Entonces nosotros podemos trazar la comparación entre esos dos enfoques, párrafo a párrafo o idea a idea. Por ejemplo, vayamos al segundo párrafo, donde nos hablaban de Black Mirror. Nuestra idea principal era esta. Aquí la técnica no es un medio para conseguir un fin, sino que funciona como el entorno que habitan las personas. ¿Qué podemos traer de eso al cuadro? ¿Cómo se combinan el cuerpo humano y la técnica según el segundo párrafo? Que la técnica, o sea, la tecnología no es un medio para conseguir un fin, sino que funciona como el entorno donde habitan las personas. Claro, esa idea principal tiene dos partes. Por un lado, podríamos considerar a la técnica como un medio y por otro lado lo podríamos considerar como un entorno. ¿Cuál de esas dos ideas corresponde con el enfoque de ver como prótesis o el enfoque de elemento constitutivo? ¿O cuál les parece? ¿Cuál creen que va? Como prótesis, ya que tienen que estar viviendo en una computadora, por así decirse, y no pueden salir de allí. Pero recuerden que tenemos dos partes en esta idea, ¿sí? La técnica como un medio es una. ¿Esa dónde la ponemos? Miren, más fácil para que no nos mareemos es pensar en esto. El texto, cuando lo consideramos todo, ¿sí? Global, el texto en sí, ¿cuál es la postura que él propone? ¿Cómo la ve este escritor a la ciencia, a la combinación entre el cuerpo y la técnica? ¿Como una prótesis o como un elemento constitutivo?
Como un elemento constitutivo. Como un elemento constitutivo, que es lo que señalamos en el último párrafo. Dice que en los relatos de ciencia ficción actual aparece así esa combinación, aparece como un elemento constitutivo. Todos los ejemplos que están en el medio, en el cuerpo del texto, sirven para apoyar eso mismo. ¿Sí? Te dice, bueno, mira, fíjate acá cómo aparece como elemento constitutivo. Fíjate también acá cómo aparece. Y fíjate acá cómo aparece. Entonces te va mostrando diferentes situaciones en las que la tecnología o la técnica se combina con el cuerpo como un elemento constitutivo. En el segundo párrafo, vamos a recuperar eso, a ver si lo podemos poner en el cuadro. La técnica no es un medio, sino que funciona como el entorno que habitan las personas. ¿Cuál de estas dos ideas es la que corresponde al elemento constitutivo? ¿Dónde habitan las personas? Claro, o sea, una cosa la rechaza y la otra la acepta, como dice en el párrafo final. Rechaza que la tecnología sea mostrada como un medio para conseguir un fin, entonces esa no. La que acepta es, funciona como el entorno que habitan las personas. Vamos a poner el entorno que habitan las personas. Es el mismo esquema que hizo en el párrafo final. ¿Se dan cuenta? Dice, no como prótesis, sino como elemento constitutivo. Allá decía, no como medio, sino como entorno. Entonces, el medio es lo que le corresponde a la prótesis. La técnica como un medio para conseguir un fin. En un caso son cosas separadas que están juntas y en el otro está integrado, o sea, forma una sola cosa. Bueno, antes de seguir, necesito que me ayuden a nombrar el subtema. ¿Sí? Ahora que nosotros ya teníamos la idea principal marcada, tenemos que formular la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que se está respondiendo en esta zona que pintamos de amarillo? Si me dicen, la técnica no es esto, sino que es esto, ¿qué me está respondiendo? Una pregunta muy fácil. Podría ser cómo utilizaban la tecnología en este escenario, o podría ser también, por ejemplo, no sé la pregunta, pero por ejemplo decir tal cosa y él te responde no, pero no sé cómo formular esa respuesta todavía. Claro, es una refutación, podríamos decir también, como que le responde a alguien que pensaba eso, lo contrario. Piensen en estos términos, es muy sencillo. ¿Eh? Yo les digo, si a mí me dicen, la técnica es esto, la pregunta era, ¿qué es la técnica? Entonces, ¿qué es la técnica? ¿Un medio para conseguir un fin o el entorno que habitan las personas? Ah, bueno, depende del enfoque. Si estamos en el enfoque como prótesis, la técnica es un medio para conseguir un fin. Si estamos en el enfoque como elemento constitutivo, la técnica es el entorno que habitan las personas. ¿Se ve? Bueno, si esto no les genera mucho problema, mucha duda, ¿entienden cómo lo pudimos hacer? Más o menos, Sí, se va a ir aclarando un poquito igual cuando avancemos con los otros párrafos. ¿Sí? No quiero que se queden temerosos, porque en realidad es algo que hacemos paso a paso. ¿Sí? Recordemos lo que hicimos, que fue muy fácil. Primero leímos todo el texto, luego leímos párrafo a párrafo, reconociendo la idea principal de cada uno. La marcamos. Después distinguimos de las ideas principales posibles cuáles se podían oponer entre sí, o sea, cuáles eran más distintivas, que no repetían información, sino que agregaban información nueva, y además, cuáles nos permitían hacer relaciones entre sí. Por ejemplo, esta idea del primer párrafo decíamos que está muy bien relacionada con la del último. ¿Por qué? Bueno, porque la primera dice
que el cuerpo humano se combina con la técnica. Y la última nos dice cómo lo hace. Nos dice que no como prótesis, sino como elemento constitutivo. Y esa oposición, esa comparación del texto nos permite a nosotros plantear este cuadro. El tema es, el cuerpo se combina con la técnica. ¿Cómo puede ser? Bueno, de estas dos maneras. Y ahora te doy ejemplos, y los vamos a buscar a los párrafos. Ya dimos el de qué es la técnica. Vamos al párrafo 3. Dice, la computadora de esta película tiene la capacidad de no solo archivar información, sino también de crear conocimiento a partir de su análisis y mezclarse con la naturaleza. Tenemos otra vez dos ideas que están opuestas. En un sentido tradicional de uso de la tecnología, ¿la computadora qué hace? ¿Archiva información o crea conocimiento? Para mí, creen, sí. ¿Cómo? No escuché, se escuchó trabado. ¿Me podés repetir que no escuché bien? No, creo que crea conocimientos. Ah, pero recuerden lo que yo les preguntaba. En un sentido tradicional, convencional, lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar sobre la tecnología, ¿las computadoras archivan información o crean conocimiento? Comúnmente, ¿qué pensamos? Archiva la información. Archivan Archivan información. información, ¿Sí? ya que nos ayudan a averiguar conocimientos. Los que creamos conocimiento somos los humanos. Ellas archivan información. ¿Está bien? Entonces, en la visión como prótesis, la tecnología archiva información. Y en el otro caso, la tecnología como un Crea elemento conocimiento. constitutivo, es ella la que crea conocimiento, las técnicas. ¿Y qué más dice? A partir de su análisis y mezclarse con la naturaleza. Bueno, todo eso no lo ponemos. Bien, ¿se entiende esta distinción? Tenemos otra vez dos ideas. Y fíjense que tenemos ahí una palabrita importante que nos sirvió en todos los casos. Mirá, ¿ven mi flecha? Dice, la técnica no es esto, sino esto. Ese sino está para oponer las dos ideas. ¿Dónde más está ese sino? Vamos a verlo en este En el párrafo. verbo. Crea una computadora con la capacidad no solo de archivar información, sino también de crear conocimiento. Y si miro el último párrafo, decía, no como prótesis, sino como un elemento constitutivo. Está muy bien marcado, así que no hay posibilidad de confundirse. Vamos a ver el que nos queda, que es el 4. Dice, más que ser un usuario de un sistema, el protagonista se convierte en un compañero fiel de la computadora, del sistema operativo. Entonces acá tenemos la idea de ser usuario del sistema o ser un compañero del sistema. Nosotros habitualmente somos usuarios, pero este relato plantea qué tal si fuéramos compañeros, cómo sería la vida. Entonces, ¿dónde pongo usuario y dónde pongo compañero? Usuario en prótesis y compañía en elemento constitutivo. Compañero fiel. Bien, buenísimo. Y nos sobró este renglón. Escuchen, nos queda por completar cuál es la pregunta que se responde en cada párrafo. Ojo que yo puedo formularla con signos de pregunta, sería una pregunta en sí, y si no puedo simplemente colocar qué es la técnica con el pronombre con tilde y todo, y sin los signos de pregunta, y va a estar bien, porque ¿qué estoy diciendo con eso? Que ahí estoy señalando ese subtema, el subtema acerca de lo que es la técnica, ¿sí? No hace falta que tenga los signos de pregunta, yo cuando pienso los subtemas puedo escribirlos en términos de una frase nominal. ¿Qué es la técnica? ¿Qué es tal cosa? ¿Cómo funciona? No sé qué. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo formular expresiones como esa. Vamos a comparar entonces esta parte, donde nos decía que la computadora no solo archiva información, sino que crea conocimiento. ¿Cuál sería la pregunta ahí?
Sí, ¿Puede ser lo que puede hacer la tecnología? sí, ¿Qué hace exacto. la computadora? ¿Qué puede hacer? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cómo puede servir una computadora? Así también, si no podría ser. Dale, busquemos siempre la formulación más sencilla. Capaz que si yo digo qué capacidades tiene, queda medio complejo. ¿Cómo ¿Qué puede hace una servir? ¿Qué computadora? hace una computadora? Está bueno, es fácil eso. ¿Qué función cumple también? ¿Qué función cumple mejor? Este es más específico y además es sencillo. Bueno, pensémoslo a ver si lo podemos leer y quedó bien, porque una vez que yo lo formulo, tiene que ser coherente. Tema, combinación del cuerpo humano con la técnica. Subtema, ¿qué función cumple la computadora? Bueno, en el enfoque como prótesis, la función es archiva información. Y en el enfoque como elemento constitutivo, la función es crea conocimiento. Perfecto. Vamos a formular ahora la pregunta para el cuarto párrafo. Podía ser un usuario o podía ser un compañero fiel. ¿Cómo formulo eso? ¿Responde a qué? ¿Cómo puede ser una inteligencia artificial o un robot? ¿Cómo podríamos utilizar, de qué modo o cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial? A ver, ¿alguna idea más? Y después las conversamos. ¿Se les ocurre otra manera? ¿Qué pasa si yo digo, ¿cómo podríamos utilizarlos? La respuesta directa no sería usuario o compañero fiel. Habría que buscar una pregunta que se ajuste un poco más para que la respuesta directa pueda ser esa, por un lado. Y por otro, piensen esto. ¿Cómo, ¿Desde qué lugar se relaciona el robot o la inteligencia artificial? No es tan importante porque lo que nos interesa ahora es desde qué lugar se relaciona quién. No estamos pensando en que la inteligencia artificial sea un usuario o un compañero, sino que esto lo decimos de quién. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? Recuperando lo que decía Franco más que nada, que esto que decimos de puede ser un usuario o puede ser un compañero fiel. ¿De quién estamos hablando? ¿Del robot o del humano? Del humano. Del humano. Del robot. Sí, es del humano de quien estamos hablando. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, porque si no la pregunta va a quedar formulada rara. ¿Cómo sabemos que hablamos del humano? Bueno, para eso nos sirve lo anterior. Un hombre se enamora de un sistema operativo, etc. Más que ser un usuario, el hombre, el protagonista, el hombre, se convierte en un compañero fiel. ¿Sí? O sea, queda claro que era del humano de quien estaba hablando. Es compañero del sistema. Ahí va. Entonces, ¿cómo formulamos la pregunta? ¿Un humano podría ser compañero de una inteligencia artificial? Podría ser así, ¿sí? Ah, la pregunta, pero ahí quedarían Sí. las respuestas como sí y no. Ah, ¿De qué forma dividimos a los humanos? Que hay que buscar alguna palabra que podría ser. Bueno, esa que vos formulás la podemos completar. ¿De qué forma dividimos a los seres humanos? ¿Y qué más? Se trabó de sino nuevo. también podría ser, ¿cómo podríamos ser compañeros de una inteligencia artificial? ¿De qué manera?
¿O de qué manera podríamos ser compañeros de una inteligencia artificial? ¿De qué manera el humano, en vez de decir compañero para no guiar la respuesta al elemento constitutivo y que estén las dos posibilidades, podríamos decir de qué manera se relaciona o se vincula, ¿sí? ¿No puede ser la relación entre el humano y la inteligencia artificial? Uy, toqué una tecla que no era. Sí, formulemos esto, miren, ¿qué les parece? ¿Qué rol asume o cumple el humano con la tecnología o en relación a la tecnología? ¿Qué rol asume? Bueno, como es el rol de usuario o asume el rol de compañero. Son las dos posibilidades. Bien, formular preguntas es un ejercicio que vamos a seguir haciendo, ¿sí? A partir de las posibilidades como acá. Tenemos dos posibilidades de ver la técnica. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la técnica? Tenemos dos posibilidades de funciones que cumple la computadora, entonces la pregunta, ¿qué función cumple? Tenemos dos maneras de ver cómo se relaciona el humano con la tecnología, entonces, bueno, ¿qué rol asume el humano con la tecnología? ¿Bien? Terminamos el cuadrito. ¿Alguna consulta, algo que no les quedó claro, que quieran decir, preguntar sobre esto? ¿En alguna parte de lo que hicimos sintieron que no entendían y quieren que lo revisemos o ya está más claro ahora? Entiendo que ese silencio puede significar que está más claro o que está más confuso, puede significar las dos cosas. Está bien, profe. ¿Está Sí, claro? yo lo entendí bastante bien. Bueno, Sí, a ver cuánto tiempo nos queda porque necesito decidir qué vamos a hacer. Habíamos programado... 10 minutos con 22 segundos. Sí, de videollamada 6 minutos. Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En estos 6 minutos que nos quedan hasta la siguiente videollamada, lo que vamos a hacer es, yo les voy a comentar cómo vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Primero que nada eso. Entonces, para la semana que viene, yo les voy a subir una tarea al Classroom, a todos, en la que yo les asigno un tema pequeño en el que ustedes van a tener que hacer un trabajito de investigación en libros, en redes sociales o en internet, sobre ese subtema que yo les doy, y en la clase presencial de la semana que viene van a hacer una pequeña exposición. Pero no es nada que merezca que se preocupen, ¿sí? Así demasiado, sino que van a exponer, obviamente, desde el banco, cada uno, un minutito nomás. Yo les voy a dar las indicaciones igualmente en el archivo que les suba a Classroom, pero quiero aclararlo ahora para que todos lo sepan y lo tengan claro. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Se podría Sí. hacer de grupo? En realidad, en este caso, esta exposición es individual. En esta. Podríamos hacer otros trabajos grupales Ok. después, pero esta es individual. Yo les voy a dar entonces a cada uno un subtema y la semana que viene, cuando asistimos presencial, cada uno lo expone. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se van a preparar en la hoja, en una carilla, lo principal, las ideas principales de ese subtema, pero no quiere decir que se van a poner a leer la hoja en la exposición. Tienen que simplemente contar qué es lo que encontraron, qué es lo relevante de eso, cómo se relaciona con lo que estamos viendo, etc. Tampoco quiero el otro extremo, ¿sí? No van a venir a decir recitando de memoria lo que investigaron. Necesito que haya un poco de memoria, porque necesitan recordar qué es lo que leyeron, pero tampoco el extremo de leerlo de la hoja o memorizarlo completo. Contar simplemente lo que encontraron. Así que, si puedo hoy, y si no, mañana temprano, les envío cuál es el tema que le toca a cada uno, así la semana que viene lo pueden exponer. Bien. Entonces,
hagamos una cosa. Corto esta videollamada si no hay ninguna consulta y ingresamos una vez más para hacer la última, porque teníamos hasta las 11:30, ¿sí? Corto y volvemos a entrar para que tengamos más tiempo, porque si no se va a cortar en 3 minutos. Vamos de nuevo entonces. Por el mismo enlace, los espero ahora mismo.